Como muchos sabéis, SM Entertainment está a punto de debutar a su nuevo grupo femenino llamado Hearts to Hearts, el primer grupo femenino formado tras la salida forzada de Lee Soo-man de SM Entertainment. Pero viendo los teasers, vídeos y anuncios sobre el grupo, no puedo evitar preocuparme. Siento si no digo bien el nombre del grupo, pero me es muy complicado decir Hearts to Hearts en una frase, porque parece un trabalenguas. Este vídeo forma parte de la sección Vent, en la cual me dedico a dar mi opinión de manera subjetiva sobre temas que me frustren, gusten o simplemente quiera hablar, sin finalidad de informar. Así que si me quieres llamar gilipollas, idiota, mentiroso o decir que no informo, hazlo, en serio hazlo, como si no te lo hubiera dicho ya, como si el título no lo dijera, como si la descripción de la sección no lo dijera ya. Pero dejemos una cosa clara, ¿creo yo que el grupo va a fracasar? No, SM Entertainment, aunque siga siendo la misma basura de siempre, tienen al equipo creativo más sólido de toda la industria, y son la empresa de K-pop con más peso en el sistema tradicional de manera directa. Es muy raro que una idol antes de debutar ya sea presentadora de un programa de música, y SM ha hecho que Ana, miembro de Hearts to Hearts, lo sea. SM no dejará que el grupo fracase, porque los grupos femeninos son los más rentables. Si se tienen que gastar 30 millones de dólares, lo harán. Si tienen que gastarse 80 millones, lo harán. Incluso si tuvieran que gastarse 385 millones para hacer que el grupo tenga éxito, lo harán. A lo que me refiero es algo que me pasó escuchando un podcast sobre K-pop, y es: por hacer lo que se hacía antes, no significa que sea mejor que lo que se hace ahora. Habiendo visto gran parte de todo lo que han mostrado de Hearts to Hearts, yo siento que están intentando hacer un Girls' Generation 2.0, pero moderno y actualizado, y es esa una de las cosas que más me preocupa, porque basar un grupo en hacer lo que te hizo grande solo te sirve una vez, y no lo digo porque esto sea mi opinión sin fundamento. Ya lo intentó antes precisamente el mayor competidor de SM. Joy Entertainment ya intentó hacer un Twice 2.0 con Nichoo. Joey Park dijo literalmente 2 años antes de debutar a Nichoo: help you understand it, basically it's like Twice with all Japanese girls. Y se podía ver en el comienzo de Nichoo que iban mucho por ese estilo muy distintivo del comienzo de Twice, pero adaptado a una audiencia más moderna y japonesa. Pero realmente ese estilo les ha servido solo un par de veces, porque ya cuando empezaba a cansar se podía ver la decadencia del grupo al seguir la fórmula Twice todo el rato. Y también intentaron hacer ese mismo sonido del comienzo de Twice una tercera vez con el grupo americano que tienen, Bicha, y fracasó, no porque el sonido sea malo, sino porque el sonido Twice es solo de Twice, porque hay muchos grupos genéricos que hacen lo mismo, pero Twice solo hay y habrá uno, al mismo tiempo que solo hay un BTS, un Blackpink, y como también solo hay y habrá un solo Girls' Generation. No porque el sonido y estilo de Girls' Generation sea malo, sino porque al final no puedes pretender que un grupo tenga una identidad si lo basas en algo que ya existe. No es tener identidad propia, sino imitar sin razón, aunque esta razón la sabemos todos, porque es SM Entertainment, el dinero. Esto es todo lo que tengo que decir con respecto al estilo de Hearts to Hearts, ya que no se sabe mucho. Después de hablar del apartado más corporativo y aburrido, daré una conclusión. Y perdonad que vaya a hacer comparaciones, pero me vais a entender por qué la hago. Hablando ya del apartado más empresarial, SM desde que echaron a Lee Soo-man se nota que han perdido esa identidad que tenían de innovadores y romper con sus propias normas. Incluso sin él son la misma empresa que odiamos de siempre, para lo malo. Se están limitando a hacer lo que Hybe hace, pero mejor. Y eso no es tener una identidad por más que queramos que sea. Además que SM tiene alianzas con literalmente todo el sistema tradicional y medios de comunicación, más ahora que Kakao es el mayor accionista. No tengo nada en contra de que Ana sea presentadora de un programa, pero el hecho de que sea antes de debutar es una pista de que nos querrán poner el grupo hasta en la sopa porque quieren poder y dinero a corto plazo. Ya no tienen una visión a corto plazo que era parte de la identidad de SM Entertainment, visión a largo plazo y romper sus propias normas porque echaron a Lee Soo-man por una canción de plantar árboles, entre más cosas. Nos guste o no, SM no lideró el K-pop como empresa,
fue Lee Soo-man en SM el que lideró el K-pop durante décadas. Solo fue la visión de un hombre lo que lideró, no por eso SM ahora tiene a inútiles, lo contrario, siguen teniendo a gente muy competente y confío que lo harán muy bien incluso si no es la dirección correcta. No sé si me entendéis, no es que lo vayan a hacer mal, sino creo que están yendo por una dirección que no es la correcta, la cual es seguir tendencias, mantener el sistema tal y como está y vender nostalgia. Eso no se sostiene por más de 5 años. Y tras investigar a Lee Soo-man y sus creaciones, me he dado cuenta de algo que muchos me intentaréis refutar, y es: Lee Soo-man era el primero que quería cambiar el K-pop a mejor y el que más dispuesto estaba a conseguirlo. Esto último no cabe como idea en este vídeo, y por eso la semana que viene tendré un vídeo de esta sección solo hablando de esto en específico. Pero viendo lo que significaba el concepto de aespa, todo el SM Culture Universe, y lo que ahora hace con H2O!, es imposible no pensar que intentó cambiar a mejor, y su equipo no le dejaba. La semana que viene intentaré introducir esto para explicarlo un poco mejor. Ahora viene la comparación con su grupo H2O!. Aviso que no es para decir cuál grupo es mejor o peor. Si te gusta uno más que otro, está totalmente bien. Es solo para ver dos perspectivas de lo mismo. El cómo se vende a H2O!, y Heart to Hearts es: uno opta por inspirarse en el sonido antiguo sin depender de él, ver que las chicas ya no están tan forzadas a cumplir un estándar dañino. El otro es muy cerrado en lo que fue el K-pop y en entrar en un estándar tóxico que llevamos luchando en contra durante décadas. Para cosas más individuales, mientras uno es muy medido, hecho para la tendencia, como lo mismo de siempre, en el otro a lo mejor no es tan activo, pero ves que realmente las chicas hacen lo que quieren hacer por pasión y no por obligación. Ahí está lo que digo, SM no cambia ni va a cambiar. Echaron a Lee Soo-man no por ha hecho una canción de árboles y ha hecho cosas malas, sino para poder quedarse en el mismo sitio de siempre, mientras que precisamente el que creó el sistema está demostrando ser el mismo que quiere cambiarlo. Pero ahora da igual que SM tenga esto o lo otro, casi todo lo bueno de SM es gracias a Lee Soo-man, y ahora mismo SM no tiene mi respeto ni a nivel creativo ni marketing. Os habéis vendido de la forma más sucia. En la semana que viene intentaré introducir un poco más a H2O!, y el por qué pienso que Lee Soo-man es el primero que quiere cambiar el K-pop a mejor. Pero como dije, introducir, ya que en unos meses habrá un análisis largo de todo H2O!, y por qué Lee Soo-man quería cambiar el K-pop. Porque todavía tengo que investigar mucho, porque no sé todo lo que me gustaría saber, pero algo me gustaría decir hacia H2O! Entertainment, o por si algún casual Lee Soo-man ve esto: protege muy bien a H2O!, porque no va a ser nada fácil.